Hay momentos en la historia del deporte que trascienden por completo, que van mucho más allá de un simple marcador para convertirse, pues eso, en auténtica leyenda. El Campeonato Mundial de Baloncesto de Buenos Aires en 1950 es sin duda uno de esos momentos. Hoy vamos a meternos de lleno en ese análisis para explorar cómo Chile, armado con una visión táctica totalmente revolucionaria, se plantó cara a cara ante gigantes internacionales. Fue la consagración de un equipo que maravilló al mundo con un baloncesto que a día de hoy se sigue recordando como pura geometría. A ver, imaginad la escena. Estamos en el mítico Luna Park de Buenos Aires, octubre de 1950. Las gradas rugen, la tensión se puede cortar con un cuchillo y el aire está cargado de esa electricidad que solo el primer campeonato mundial de este deporte podía generar. Y es que la realidad en la pista no era solo técnica. Hablamos de fricción constante, de un esfuerzo al límite y de choques de una fuerza brutal ante miles de espectadores. En esta atmósfera ensordecedora, el combinado chileno, al que muchos consideraban una verdadera incógnita frente a las potencias de siempre, saltó a la madera bonaerense para demostrar que el baloncesto sudamericano también se ganaba con estrategia, con chispa y sobre todo con pura determinación. Pero bueno, para entender la verdadera magnitud de lo que pasó allí, tenemos que retroceder un pelín en el tiempo. Las crónicas de la época, como las de la revista Estadio, nos recuerdan que el baloncesto chileno celebraba entonces 25 años de existencia, un cuarto de siglo de muchísimo trabajo. Fijaos que, en sus inicios, este deporte hasta provocaba risa. Algunos espectadores más rudos lo tachaban despectivamente de juego para señoritas. Sin embargo, fueron esos duros comienzos los que forjaron el espíritu de los pioneros. A base de una fe inquebrantable y muchísimo ahínco, el baloncesto chileno se puso a la cabeza de Sudamérica, siendo de hecho el primero en abrazar de verdad la técnica norteamericana. Y claro, toda esta tremenda transformación tiene un nombre propio, Kenneth Davidson. El simpático gringo, como le llamaba cariñosamente la prensa, no era el típico teórico de despacho, ¿qué va? Era tan bueno entrenando como jugando. Llegó a Chile aportando unos conocimientos técnicos profundísimos, pero además demostraba bajo los aros que era uno de los mejores exponentes del baloncesto estadounidense. Fue el maestro absoluto. Cogió a esta generación cuando apenas eran chavales de 16 o 17 años, los moldeó a su imagen y semejanza y sentó las bases de una revolución deportiva que no tenía precedentes en el país. Lo realmente fascinante es el antes y el después. El cambio en la madera fue abismal. Antes de los años 40 veíamos un juego muy voluntarioso, sí, pero bastante limitado. Entonces llega Davidson y rompe todos los esquemas. De repente, cosas que parecían exclusivas de los equipos estadounidenses empezaron a verse en las canchas chilenas. Se pasó de un enfoque súper individualista y desordenado a un plan maestro donde el trabajo en equipo, la precisión milimétrica y la lectura inteligente del juego se convirtieron en la norma. Y no os penséis que la doctrina de Davidson era un simple lavado de cara. Lo que instauró, primero en la Universidad Católica y luego en la selección, era de una exigencia tremenda. Empezaba por lo más básico, saber pararse en la cancha, driblar sin mirar el balón, cortar hacia el aro. A partir de ahí, construía todo el juego colectivo. Empezaron a verse los famosos quiebres o contraataques rápidos, los bloqueos simples y rodantes, el uso de triángulos y esos lanzamientos a una mano que dejaban al público boquiabierto. Por no hablar de cómo resolvió la gran pesadilla de la época, los ataques a las temidas defensas en zona. Era puro baloncesto de pizarra, ejecutado a la perfección. Eso sí, Davidson no obró este milagro completamente solo. Hay que darle el mérito enorme que merece a Luis Valenzuela, que fue alumno de su escuela y ejerció de segundo entrenador en esta aventura. Valenzuela fue el nexo perfecto, el encargado de traducir esa visión tan internacional al corazón y la mentalidad del jugador chileno. Juntos lograron algo mucho más difícil que una buena táctica. Construyeron camaradería y una disciplina de hierro. O sea, hay crónicas del Mundial que cuentan cómo la delegación entera, rodeada de 1000 tentaciones en un hotelazo de Buenos Aires, mantuvo una actitud súper profesional, centrados única y exclusivamente en su misión. Y eso es mérito puro del liderazgo de ambos entrenadores. Todo este trabajo previo quedó clarísimo mucho antes del Mundial. Fijaos en un momento estelar de 1949, cuando la selección se enfrentó al temible equipo norteamericano Phillips 66. En estos partidos de exhibición ya se veía que Chile jugaba al mismo nivel técnico que los mismísimos inventores del deporte. Como anécdota súper curiosa de aquella gira, los jugadores estadounidenses llevaban el número 66 en la chaqueta, y cuenta la leyenda que un aficionado chileno, medio despistado al ver el impecable juego visitante, gritaba desde la grada: «¡Marca tu hombre, al 66!», desatando lógicamente las risas de los que entendían que ese equipo estaba forzando a los chilenos a sacar de verdad su mejor versión. Y es que este nivel de excelencia no fue casualidad ni un golpe de suerte, fue el clímax de un proceso de maduración durísimo. El camino de este equipo pasó primero por el Sudamericano de Río de Janeiro en el 47, donde se coronaron campeones demostrando quién mandaba en la región.
De ahí dieron el tremendo salto a Europa, logrando un meritorio sexto puesto en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Todo este fogueo internacional, este roce constante con los grandes, les dio la confianza y afiló sus armas para la gran prueba de fuego, el Mundial de octubre de 1950, en tierras argentinas. Una vez en ese gran escenario, los líderes naturales del equipo dieron un paso al frente. Nombres ya consagrados como Juan Gallo, Víctor Manjana o Ezequiel Figueroa fueron los pilares absolutos. Pero ojo, que la gran historia aquí es la del pibe Rufino Bernedo. Resulta que Bernedo llevaba años un poco olvidado en Valparaíso, descartado porque los dirigentes no terminaban de entender sus pases, que eran rápidos como disparos. Fue el mismísimo Kenneth Davidson quien, con ese ojo clínico que tenía, lo vio en un entrenamiento y alucinó. Davidson apostó por él, lo rescató, y Bernedo le devolvió la confianza convirtiéndose en una auténtica sensación internacional. Esa sensación se confirmó totalmente bajo los focos del Mundial, donde el equipo cambió su tradicional azul por una camiseta roja. El torneo fue brutal, exigió enfrentamientos titánicos contra verdaderos gigantes como Argentina, Estados Unidos y Brasil. El desgaste físico fue colosal, literalmente. En partidos clave, el equipo empezaba brillando muchísimo, pero cansancio acababa pasando factura frente a rivales más descansados. Aún así, lo compensaban todo con evoluciones superágiles, desmarques velocísimos y ese juego de conjunto de una estética de verdad impecable. Un punto de inflexión en esta travesía fue ese 54-40 contra España. Una victoria absolutamente vital, aunque fue muchísimo más sufrida de lo que el tremendo talento chileno podía sugerir en un principio. Sin embargo, este partido cimentó su entrada en el codiciado grupo de los 6 mejores del mundo. Gracias a hombres como Mariano Fernández y Hernán Ramos, que saltaron desde el banquillo para sostener al equipo y apoyándose en sus grandes estrellas, Chile aseguró su pase a la ronda final, listos para medirse frente a la élite mundial. Ahora bien, siendo totalmente objetivos con la historia, la prensa deportiva de la época, como la revista Estadio, también tuvo sus críticas. Todos, absolutamente todos, destacaban la elegancia y esa hermosa geometría de su juego que arrancaba aplausos allá por donde iban. Pero claro, también señalaban 2 debilidades frente a las grandes potencias, una falta de fibra física en los choques cuerpo a cuerpo y, sobre todo, la falta de puntería en los momentos de máxima presión. Ya sabéis, construían la jugada perfecta, se desmarcaban hacia el aro, saltaban y el balón, caprichosamente, se negaba a entrar, justo cuando más quemaba. A pesar de esos detalles, el respeto que imponían a sus rivales era total. Y nada refleja esto mejor que lo que dijo Óscar Furlón, la gran estrella de Argentina, el equipo que acabaría coronándose campeón invicto. Furlón, que los conocía de sobra, declaró abiertamente que Chile tenía un baloncesto de primerísimo nivel, capaz de ganarles en cualquier despiste. Y por supuesto no dudó en deshacerse en elogios hacia Rufino Bernedo, al que consideró uno de los mejores de todo el campeonato y una figura de relieve mundial. Y así llegamos al cuadro de honor, al resultado que lo cambia todo. Después de dejarse hasta la última gota de sudor contra equipos formidables, el desenlace habla por sí solo. Argentina se llevó el oro, Estados Unidos la plata y la selección de Chile conquistó un histórico 3er puesto mundial. Subirse a ese podio no solo confirmó el enorme valor de aquel 6º lugar en los Juegos Olímpicos, sino que catapultó directamente a esta generación dorada al panteón histórico del baloncesto. Ese esfuerzo atlético monumental que vemos en figuras como Eric Maen o Ezequiel Figueroa no es solo deporte, representa el resultado de innumerables sacrificios. Es la culminación de un proceso brutal que transformó a un grupo de jóvenes soñadores en estrategas de élite. Aunque sus carreras después tuvieran altibajos, la huella que dejaron en lugares como el Maracananciño o en Buenos Aires es imborrable. Consolidaron para siempre la imagen de un baloncesto rapidísimo, inteligente y con una técnica que asombró a continentes enteros. Para ir cerrando este recorrido, nos queda una reflexión inevitable flotando en el aire. Hemos comprobado cómo unas tácticas revolucionarias, unidas a una disciplina férrea y al talento de una juventud que tenía muchísima hambre de gloria, cambiaron por completo el guión deportivo de su época. Nos invita a preguntarnos, ¿hasta dónde puede llegar un equipo cuando se junta un gran mentor con un grupo que cree ciegamente en una meta común? Es una lección de perseverancia alucinante que sigue totalmente vigente y que, desde luego, nos deja con muchísimas ganas de seguir descubriendo las increíbles historias que esconde el deporte.